aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. O están conmigo o están contra mí. Están contra mí. Respetamos la propiedad privada. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Expropiese. Opóngase quien se oponga. Se oponga. Hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. ¡Socialismo o muerte! Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron, o que no se hicieron, o que las dejaron a la mitad. Es la fractura de las familias. Y se trata de salvar la revolución. Hay todo tipo de temas. Algunos temas son muy agradables, como la Fórmula 1, que en XRS tenemos nosotros todos los podcasts en el mundo. Realmente aquí abajo pueden ver ustedes las diferentes plataformas que contamos. Y tenemos muchísimos podcasts en iHeartRadio, en Spotify. Son de todos temas ligeros, pero también estos programas que están en YouTube los mandamos por audio para cuando vayan ustedes a correr o estén lavando los trastes o hagan su playlist de cuando van a trapear. Escuchen los podcasts de La Resistencia, que están buenísimos. Realmente los hacemos breves para que tengan muy fácil. Es como echarse un audiolibro. Bueno, hay un tema que, ¿cómo puede decirlo? Miren, nosotros somos católicos o podemos ser de cualquier religión que ustedes gusten. Hemos pasado nosotros por el barrio chino y el día del Año Nuevo chino sacan su dragón y lo visten todo de unos candelabros rojos con dorado, ponen papel de China, se ve hermoso, algo muy típico de los chinos. Lo he visto en Los Ángeles, en San Diego, aquí en la Ciudad de México también. Y, por ejemplo, los judíos tienen unas festividades muy particulares, sobre todo en Nueva York son muy públicas las manifestaciones, pero también aquí en México la comunidad tiene sus fiestas muy particulares en diciembre. Sin embargo, nosotros es un pueblo católico que en su mayoría nos dio la vida como patria la Virgen de Guadalupe, que desde que estaba el virreinato, la Virgen, nuestra Madre Guadalupe, se apareció. Se acabaron los españoles, han pasado todos los presidentes de la historia y nuestra Virgen sigue siendo más popular que cualquier presidente que haya habido, inclusive el actual. Y de pronto estamos tranquilos, estamos chupando tranquilos y nos dicen que ya no van a poner públicamente nacimientos. Y esto se suma a una serie de manifestaciones en contra de la religión, cualquiera que ésta sea, pero particularmente la católica, y algunos coletazos a los judíos, por parte de un presidente que es, pues, de una religión. Creíamos que era tío de Jehová, creíamos que era, pero dice Jorge Arrega que es santero. Presento a Jorge Arrega, un amigo de todos nosotros, sabe muchísimo. ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido general, un gusto aquí estar también de nuevo y obviamente con esta mesa tan importante y listo para contribuir en lo que se pueda, porque estás tocando un tema, como siempre, general, tocando los temas que realmente erizan la piel, ¿no? Gracias, también está aquí nuestro querido Isaac Tame. ¿Cómo está, mi amigo? Hola, general, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, pues ahí les va la onda, ¿no? Jorge, uno de los programas que más éxito ha tenido en podcast, creo que es el número 3 o 4 de todas, tenemos mucho éxito en podcast, es el de los símbolos de la 4T. Y en él se hace una serie, está aquí en YouTube, búsquenlo por favor, pero aquí lo voy a intentar poner en el video para cuando vayan corriendo puedan darle clic. Este programa establece
pues el bastardo origen de las creencias del Ocupa, como le dice Isaac, de Palacio Nacional. ¿Qué nos dices de esto, Jorge? Y al terminar, Isaac, rematas. Mira, muchas gracias. Yo te puedo decir, y quiero empezar citando las palabras de Pío VI, diciendo: la cola del diablo trabaja para destruir el mundo católico. Yo estoy convencido, y lo hemos platicado en este espacio que tú comentas, de que a partir del 1 de diciembre del 2018 comenzó una revolución en México para destruir la moral y los valores. Y eso, como lo platicamos, se pudo demostrar simplemente en el acto de toma de protesta de López Obrador, en donde había no solo la parte protocolaria, en donde acepta tomar el cargo y jura, obviamente desde ahí empezó a mentir oficialmente, ¿no? Respetar la Constitución, etcétera, y a la vez hacer un evento en la plancha del Zócalo, en donde había chamanes, donde había santeros, que le entregaron el bastón de mando de las tribus indígenas, en donde ya explicamos en su momento todos los rituales, todo lo que implica y todo lo que hay atrás de ese bastón de mando, en el que gustosamente López Obrador tomó. Y desde ahí mandó una señal muy clara de qué es lo que quería hacer, y su intolerancia también a todo lo que es la libertad religiosa aquí en México. Me preocupa porque hoy, en esta misma revolución que está buscando destruir esta moral y los valores, están empezando a crear unas nuevas definiciones de lo que debe de ser, desquitando y desplazando las creencias de la gente, el amor que tiene por la Virgen, por el mismo Jesús, por las tradiciones navideñas que hay, para dar paso simplemente a cosas que puedan ser entretenimiento, que no tengan ningún fondo y que vayan desplazando poco a poco aquello que ha mantenido unido al país para que pueda ser más fácilmente manipulable. Y yo, antes de que Isaac también pueda ayudarme también y escuchar su opinión siempre interesante, yo tengo dos preguntas. Ahora que este ministro González Alcántara Carrancá sale con esta situación, que hay que aclararlo, todavía no está aprobada, pero como yo digo, ahí metieron hilo para ver si salía hebra, o le están empezando a medir el agua a los camotes, o es simplemente uno más de los grandes distractores de este gobierno. ¿Por qué se da en un país que, además de todo, que además es un ataque directo a lo que es la Iglesia Católica y a los cristianos, etcétera? Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo puede suceder eso en un país en donde se supone que el presidente es cristiano? Él se ha reconocido y ha dicho que es evangélico, cosa que es totalmente falsa, pero bueno, él lo dice. Y por otro lado, en donde existe todavía hoy un país donde el 86% de la gente que habitamos aquí son entre católicos y sumando también a aquellos que se consideran como evangélicos, como cristianos. 77% católicos, un 9% cristianos. Entonces, no me sorprende que esto venga de la Suprema Corte, porque ya no existe independencia, porque la Suprema Corte es un títere más de esta destrucción y es una parte fundamental de esta revolución para destruir los valores y la moral. Pero además, eso demuestra, que para mí es el tema más contundente, cómo estamos ante la personificación de la perversidad y de la maldad de alguien que simplemente se dice cristiano, pero simplemente, ¿cómo podemos comprobar que no lo es? Alguna vez, dentro de sus cientos de estupideces mensajes mañaneros, lo hemos escuchado encomendarse a Dios, orarle a Dios, o solamente hemos escuchado las bromitas de la estampita que detiene al virus, que jajaja, que tiene su cartera y que ahí tenía una imagen del Espíritu Santo y todo. Esto es un tema que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esta campaña, que espero que realmente no progrese, para mí lleva una agenda muy perversa atrás y es un ataque directo contra el pueblo de México, contra sus creencias, y en donde francamente estamos viendo que este señor encarna total y absolutamente un papel fundamental en esta batalla que se está dando iglesia anti-iglesia o Cristo y anticristo. Para mí es un tema muy, muy, muy complicado, en donde hoy se está utilizando la parte legal, la parte, los distractores por aquí abajo, para mandar un golpe certero contra todas aquellas creencias que el Señor, y lo digo de buena fuente,
porque lo platicamos en ese programa, que el Señor no gusta, no respeta porque Él no cree en eso y porque Él considera que no existe más Dios que Él mismo y que la gente tiene que rendirle homenaje, alabanza a Él y no a un ser supremo. Y esta es una prueba más de los tantos ataques, como bien lo dijiste, general, que están yendo contra la fe católica, contra los cristianos y contra el 86% de la gente a la que Él prometió respetar, gobernar y darle libertad de creencia religiosa. Gracias, Jorge. General, si me lo permites, antes de empezar a platicar sobre el tema de los nacimientos y otras creencias religiosas que este gobierno, violando los derechos humanos, quiere prohibir, yo quisiera continuar la reflexión donde la dejó Jorge sobre la religiosidad de este personaje, el Rey del Cash. Yo tengo la teoría de que él realmente no cree en nada. No cree en ninguna religión, por supuesto no es católico, tampoco creo que sea protestante de ninguna denominación, tampoco inclusive creo que él crea en la brujería, pese a que se le ha visto en sesiones de santería y pese a que durante la toma de posesión él llevó unos chamanes para que le hicieran limpias y demás embrujos en plena toma de posesión. Yo creo que él no cree en nada. Para mí sería necesario que un psiquiatra nos ilustrara sobre este tema, pero para mí esta persona evidentemente es un psicópata. Un psicópata que no cree en nada más que en lo que él pueda lograr, obtener, sacarle a los demás. Esa es mi visión. Yo no creo que crea en ningún Dios. Yo no creo que él piense en términos morales. Yo creo que todo lo que hace solo es en función de sus intereses y de ver qué puede obtener y qué puede quitarle a los demás y cómo puede obtener mayor poder. Esa es mi visión de este individuo, del Rey del Cash o el Peje Lagarto. Y yo sí creo que lo ha demostrado a través de muchos actos, empezando siendo niño, que mató a su hermano pequeño, que mató después a su compañero y supuestamente su mejor amigo en un juego de béisbol. Yo creo que esos son dos hechos tangibles que nos podrían ilustrar que este personaje es un psicópata. Eso para empezar. Ahí quisiera yo terminar por ahorita, y ahorita entramos al tema de los nacimientos y demás asuntos, general. Pues realmente bastante álgido el tema. Y Jorge, ¿qué podemos decir? Si camina como pato, parece pato y está graznando como pato, no puede ser un tigre. Realmente estamos viendo una persona que pues mentalmente no es estable, que responde a bastardos intereses, pero lo que nos debe a nosotros de preocupar es de que, pues sí, como dice Isaac, ¿no? Juró defender a la población, no la que votó por él, a toda la población de la nación, a grupos vulnerables y a toda la sociedad en general. Pero desde las fallas que existen en la ley de educación, donde todos los niños deberían de pasar sin opción de reprobar, desde la omisión en la ley de salud pública, donde es el país donde más muertos por contagios se dio en todo el mundo. También la falta de el esquema de medicamentos, falta de vacunación convencional. En la parte de seguridad pública, ¿qué se puede decir? O sea, no se puede andar en muchas carreteras sin ser asaltado o sin ser balaceado. En las mismas ciudades, todos los días hay muertos y violencia. Como vimos, se roban las alcantarillas y la gente se muere cayéndose en hoyos hoy en día, ¿no? Hay más muertos en una semana en México que en Ucrania o que en el tiempo de la Revolución Mexicana. En medio de toda esta vorágine, por si fuera poco, se están metiendo con nuestras creencias y nuestras costumbres. Jorge Arrega, vamos directamente al tema de los nacimientos, por favor, y luego sigue Isaac.
Perfecto, perfecto. Simplemente comentarte, es tanta la manipulación como tú bien dices, que también en su momento platicamos cuál es el origen del nombre de su partido Morena, en donde él no tiene ninguna devoción por la Virgen, simplemente sabía que es, y en una reunión que yo estuve presente lo comentaban, que alguien hablaba de que la Virgen era lo que mantenía unido a este país, y por eso dijo, ok, si esto es, señor, no tengo ningún problema, no creo en nada, pero utilizo eso para jalar a la gente, y hay mucha gente que tiene el voto, le da el voto a Morena porque piensan que tiene alguna relación con la Virgen Morena. Pero bueno, regresando al punto, hoy hay algo que a mí me preocupa mucho y que no podemos pasar de alto, y me gustó mucho la opinión, como siempre, de Isaac. Pero hoy lo que estamos viviendo en general es que los conquistadores ya no son ejércitos que entran y avasallan, sino hoy los verdaderos conquistadores y los que están manipulando la realidad y los que están tejiendo todos los hilos de este mundo tan perverso son aquellos como quien tenemos hoy en la presidencia, en donde cada mañana tejen una nueva ingeniería social, en donde empiezan a cambiar toda la creencia, empiezan a atacar, donde no se reconoce a Dios, sino solamente se reconocen su propia fuerza y encarnan todos aquellos valores que son contrarios a nuestra creencia, mientras siguen manipulando el discurso y la narrativa, diciendo que me preocupan y que y que van a hacer lo que sea mejor para la gente. En este tema de los nacimientos, es increíble que se utilicen dos argumentos para poder presentar este proyecto. Uno es que se atenta contra el Estado laico, de acuerdo a lo que dice la Constitución, cuando obviamente la Constitución, y perdón el mal ejemplo, es la mujer más violada que tenemos en este país, y ahora resulta que lo utilizan como argumento para poder ir en contra de la creencia de la gente y de estas tradiciones, y también que es una falta de respeto contra la libertad religiosa de todos aquellos que no profesan la fe católica o cristiana. Entonces, si tú lo analizas, esta nueva ingeniería social empieza a utilizar ese dialecto embustero en donde pareciera que hubiera algunos argumentos válidos, pero que simplemente a través de esa manipulación y esa dialéctica populachera se esconde el verdadero ataque, en donde lo que busca este gobierno es decir, no tienes que creer, ni te voy a dejar que creas en nada, tienes que creer en mí. No tienes que trabajar porque yo te voy a dar. No tienes que pensar porque yo voy a pensar por ti. ¿Y qué necesito para tenerte así? Que no tengas algo, creencia, algo que te permita que no seas total y absolutamente sometido a mi voluntad. Esto es lo que realmente esconde este tipo de situaciones, en donde me digan lo que me digan. Tristemente, para la vida pública de este país, la Suprema Corte de Justicia dejó desde hace tiempo de ser un ente independiente y hoy reporta a los oscuros, tristes y perversos intereses de un loco desquiciado que le comento a Isaac. Yo tengo elementos que puedo proporcionar, en donde en Palacio Nacional se practica la santería en la pareja presidencial, y la segunda es reconocido su asistencia permanente a logias masónicas, en donde no es un ataque contra los masones, pero simplemente algunos de ellos que llegan a niveles altos tienen o simplemente no creen en la existencia o la presencia de personajes tan únicos, o simplemente de Dios o la existencia de Jesús, en donde solamente se ve como que fue una persona que pasó por el mundo. Entonces, coincido, pero sí te puedo decir con elementos claros que en Palacio Nacional y en las mañaneras, de manera con mucho simbolismo, se están mandando mensajes espiritistas y otra serie de cosas, etcétera, cada mañana, con las imágenes que se ponen, con las tomas, con el movimiento de manos, etcétera, que buscan taladrar día a día la mente de las personas que todavía creen y que le siguen, en donde eso está desplazando las creencias y su fe milenaria por el sentirse obligados a que si quieren seguir adelante y si quieren comer, vivir o seguir vivos, tienen que alabar a un Dios que cada mañana se presenta en un show matinal en Palacio Nacional. ¿Es cuánto? Y el tema de la libertad religiosa, el que se viole la libertad religiosa prohibiendo
una manifestación religiosa que además tiene un gran arraigo popular como son los nacimientos. Ese creo que es un tema gravísimo desde el punto de vista de derechos humanos. Es, por supuesto, una violación a la Constitución y tiene muchas más implicaciones. Pero por ahora quisiera dejar aquí mi comentario. Pero hay de masones a masones, y como dijo García, hay de pendejos a pendejos. En fin, vamos a continuar a partir de aquí. Lo que comentan es algo que nos llena de estupor. Siquiera pensar que mi abuelita se enterara de que están prohibiendo poner el nacimiento en el jardín municipal, ese tipo de cosas. Sin embargo, y aprovecho aquí la expertise de mi querido Isaac Tame, que es doctor en historia, con especialidad en historia cultural. Ya vivimos en el pasado unas épocas, Isaac, en donde la religión fue perseguida, y la historia es cíclica, Isaac, y se vuelven a repetir muchas situaciones. En aquel entonces, la sociedad civil tomó las armas y se desarrolló una cristiada violenta, brutal, y en general, pues, fue desangrando, fue un holocausto de la patria mexicana hacia defender sus creencias. Isaac, ¿cómo ves esto cíclico de la historia en relación a la represión social de la religión en la perspectiva de los que se empieza con el nacimiento? Después Jorge continúa, gracias. Yo creo, general, que el Ocupa del Palacio Nacional está jugando con fuego. Hay una serie de tópicos y hay una serie de instituciones en México con los que tú no puedes jugar. Y uno de ellos es la Iglesia Católica. Yo creo que él está jugando muy mal sus cartas, pensando que puede ponerse al tú por tú con la Iglesia Católica y pensando que puede, no sé si piense que pueda vencerla, no sé si piense que pueda humillarla, no sé qué es lo que piense realmente, no sé qué es lo que piense, pero sí sé que es una movida torpísima. Si lo vemos como un juego de ajedrez, es una movida torpísima el pretender ir en contra de la Iglesia Católica en un país como México, por toda una historia de siglos que tiene este país, porque ya vivimos una guerra cristera, cuando un gobierno trató de prohibir la religión católica, ya vimos todo lo que pasó, nada menos que se hizo una guerra en contra del gobierno, y que esa guerra hubiera derrocado al gobierno si es que el gobierno no hubiera pactado primero con las autoridades de la Iglesia Católica, volver letra muerta a la Constitución en todo lo que tiene de antirreligiosa la Constitución de 1917. Y ese fue un proceso que se fue dando desde entonces y hasta la época de Salinas de Gortari, cuando realmente se llegó a quitar casi todo lo anticlerical que había en la Constitución de México, y por eso fue precisamente que se permitió que México otra vez tuviera relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, pero esa es ya otra historia. A mí me parece que está jugando con fuego y me parece muy delicado lo que está haciendo, y me parece que no ha calculado para nada bien lo que está haciendo, y creo que eso se le puede salir de las manos. Coincido totalmente con esto que acaba de comentar Isaac. Me parece sin desperdicio el comentario, muy bueno. El único tema que yo a lo mejor agregaría, que para mí sería una preocupación, es hoy el discurso de cada mañana, la narrativa, la manipulación, las ayudas del bienestar, de verdad están, sin que la gente se dé cuenta, estamos viendo un tremendo incremento del poder del Estado que se va a empezar a reflejar en la restricción de libertades de muchas personas, muchos sustituyéndolo por cosas agradables, por entretenimiento, por distracción, y donde hoy hay una comunidad enorme, como ya lo platicamos, de católicos y cristianos, que están dormidos y que además, con tal de seguir teniendo una ayuda del bienestar y seguir teniendo algunos beneficios con la situación que está tan complicada, esos creyentes, estoy seguro que muchas preferirán ignorar el tema de estos ataques hacia la Iglesia Católica y seguir apoyando un movimiento que es total y absolutamente anticatólico y anticristiano, con tal de no perder
las situaciones o la poca ayuda que tienen, porque lo que se está creando hoy es una dependencia tal en donde la gente lo que va a ver primero es: prefiero comer, prefiero hacer esto, prefiero seguir recibiendo mis 2,000 pesitos, y lo demás ya es un tema que alguien más tiene que arreglar. Eso a mí, Isaac, es la parte que me preocupa, porque efectivamente lo que tú comentas es muy real, pero yo, si comparas la sociedad que había en ese momento de la guerra cristera, todos los pueblos que ha habido, contra cómo está reaccionando, y lo platicaba hace rato fuera de grabación con el general, en donde siento que hoy hay una comunidad enorme que está dormida, apática, y que por no perder beneficios es capaz de vivir con estas incongruencias, con estos ataques, esperando que haya un héroe sin capa que venga y arregle lo que ellos hoy, muchos de ellos, no están dispuestos a levantar la voz y parar estos ataques tan perversos sobre la parte de nuestra creencia y de nuestra fe. Muchas gracias, Jorge. Querido Isaac Iztarry, quiero agradecerles mucho su participación. Fue una situación breve, muy concisa. Voy a dejarles la palabra para que den un último comentario en relación a esto y que me digan qué pensarían que en su municipio, en este año, en vez de nacimiento, pusieran, qué sé yo, a lo mejor la imagen de Pejito, ¿no? ¿Qué es lo que piensa cada uno? Por favor, vamos por edades. Primeramente el maestro Iztarry y se despide después del maestro Jorge. Bueno, general, pues ya lo hemos visto. Este individuo que se hace llamar el padre Solalinde, en un evento del PG, una vez llevó un niño Dios que en forma completamente blasfema tenía la cara del PG. Y allí estaba el padre Solalinde cargando ese muñeco del niño Dios con la cara del peje. Entonces ya lo estamos viendo ese culto a la personalidad tan enfermo, tan desquiciado, ya lo estamos viendo. Y solo para agregar un punto más, el tema de las afrentas a la comunidad judía. Cuando el peje dijo que Carlos Alarraqui, el comunicador, era un nazi, sabiendo, por supuesto, él, el peje, que Carlos Alarraqui es judío. Y llamando nazi a un judío es una de las peores afrentas que se les puede hacer a esas personas, a esa comunidad. Entonces, pienso que estamos viendo una persona completamente desquiciada. Sería como volver otra vez al tema inicial. Estamos viendo una persona completamente desquiciada y no creo que nos vaya a llevar a nada bueno esto. Eso es todo por mi parte, general. Gracias. Amigo, muchas gracias. Como siempre, tan preciso y realmente con una gran carga de conocimiento todos tus comentarios. Amigo, te agradezco mucho y seguimos andando. Hemos hecho mi programa favorito, lo hice contigo, el de Shackleton, y la lucha por el endurance, la lucha por lo imposible. Y el programa que más me gusta, el del Art Deco, también tuve suerte de hacerlo contigo. Muchas gracias, Iztarry. Es un honor que estés aquí y sabes mucho, y gracias por ser tan generoso. Gracias, general. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, vamos a cerrar. Dijo Iztarry el asunto de la violencia contra la religión judía. También hemos visto que le pidió al rey de España que ofreciera disculpas por los agravios hacia los, no mexicanos, sean los precolombinos, ¿no? Y en general, pues es una serie de, pues están en un berenjenal tropezando cada rato en ese lugar. Por favor, cierra con estos intentos de desagravio, pero al mismo tiempo agraviando a situaciones que son muy latentes para todos. Totalmente de acuerdo. Cuando un presidente es oscuro, cuando no tiene ningún logro, solamente le queda crear enemigos imaginarios para que la gente pueda voltear hacia esos lugares para no ver el desastre que hay aquí. Y puedes utilizar cualquier bandera, pero simplemente como conclusión de los grandes comentarios que Isaac compartió, lo que tú comentas, vivimos hoy tiempos tan oscuros en donde se dice cuidar la libertad religiosa atacando la libertad religiosa de otros.
y mientras se ataca y mientras se busca prohibir el poner nacimientos en esta época del año, se sigue tolerando y permitiendo y fomentando feminicidios, masacres, todo aquello que ejemplifica lo que busca el poder oscuro en esta tierra. Si me lo permites, simplemente quisiera con algo que escribí para cerrar, porque me siento realmente agraviado por estos ataques a mi creencia, y escribí esto para poder cerrar mi participación muy breve. Yo a todos aquellos que nos sentimos realmente atacados, yo les diría, no estamos solos, no estamos abandonados a la malicia de los poderes oscuros ni a las energías malignas de sus agentes humanos. Jesucristo es el Señor de la historia y a quien debemos aferrarnos en estos tiempos tan oscuros. Debemos hacerlo como niños, con el espíritu aferrado a la mano de su Padre, porque digan lo que digan y ataquen lo que ataquen, la verdad siempre seguirá siendo Jesucristo. Es cuanto, General Isaac, un gusto, y esto es desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias a todos. Un saludo para mi querida Marí, general de la Resistencia y gerente del XRS. Un abrazo para el señor Don Puma, Jesús Porras, Starry, para Traviesita, Suaralem, toda la gente que hace el Rosario, Lutier, la doctora, y en general a todos los miembros de Resistencia en todos los ámbitos. Les pido por favor que se suscriban al canal, que se enteren de lo que hacemos nosotros y que viva Cristo Rey. Nos vemos, amigos. Muy buenas noches, días, tardes, en donde estén. Cuídense que la Resistencia está en sus manos. ¿Qué tal? Hasta luego.